Buenas tardes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria de la Biblioteca Nacional. Hoy tenemos a Carmen Sanz con su libro sobre los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica, acompañada de Pedro Tede y de Luis Ribot. Nosotros, como biblioteca, nos sentimos en la obligación de apoyar este tipo de publicaciones científicas que, por otra parte, en pequeña pero significativa parte, se han gestado en el trabajo con nuestros fondos y públicamente pues me satisface mucho decir que para nosotros Carmen Sanz Ayán pues es una colaboradora siempre estupenda y de la que nos sentimos también en nuestra pequeña parte orgullosos, ¿no? Y la palabra es suya y solamente pedirles pues un aplauso de bienvenida. Buenas tardes. Tomo la palabra en nombre de Marcial Pons, Ediciones de Historia, la editorial que ha tenido el honor de publicar el libro de Carmen Sanz. A nuestro consejo editorial llegan numerosas propuestas y cada una acompañada de su respectivo original. En otros casos somos nosotros los que de alguna forma nos dirigimos a determinados autores. Así ocurrió con Carmen Sanz, a quien hace ya bastantes años, en una de sus múltiples visitas a nuestra librería de la Plaza del Conde Valle-Suchil, la abordé y le pedí un original. Me consta que desde aquel momento ella ha tenido numerosas responsabilidades y, por tanto, el original fue dilatándose en el tiempo. Nos ofreció su libro con un título precioso, pleno de sentido simbólico: Ticios y Sempronios, el poder financiero en la crisis de 1640. El título sonaba muy bien, pero a la hora de afrontar la implantación en el mercado nos parecía, al distribuidor y a mí sobre todo, que teníamos que salvar el obstáculo añadido si manteníamos ese título. Se lo comenté a Carmen a sabiendas de que ella tenía un cariño especial con las figuras mitológicas que sustentan ese título o que sustentaban ese título, como así lo expresa en la introducción del libro. Carmen tiene mucha firmeza en todas sus propuestas porque siempre están fundamentadas, muy fundamentadas. Pero en este caso accedió al cambio del título, quizá más por respeto y por amistad que por el convencimiento que representaba para ella el nuevo título que le proponíamos, que es el que lleva el libro una vez editado. Y cuento todo esto no como una simple anécdota, sino sobre todo para resaltar el talante de Carmen Sanz y su voluntad de colaboración al máximo con la editorial. Y así se ha puesto de manifiesto durante todo el proceso en la producción del libro. Por tanto, ha sido un verdadero placer tener la oportunidad de publicar este libro de Carmen Sanz Ayán, Los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640. Bueno, banqueros y crisis, dos palabras lamentablemente unidas cuyo sentido se ha perpetuado a lo largo de los años y de los siglos. En 1640 no existía el Banco Central Europeo ni el Fondo Monetario Internacional y probablemente tampoco la prima de riesgo, pero sí existía una hacienda pública, una hacienda española que estaba en bancarrota y con los procesos, además de la separación de Cataluña y de Portugal. Bien, como ya se ha dicho, nos van a hablar de este libro los profesores Pedro Tede y Luis Ribot. Y yo solo quiero, como casi siempre suelo hacer en las presentaciones de nuestros libros, bueno, primero agradecerles su presencia, después recomendarles que lo compren, que compren el libro y que lo lean. Sé que hay algún problema porque aquí se cierra a las 8
y probablemente después no se pueda comprar a la entrada en la librería. Pero me consta que el libro está perfectamente distribuido, como lo puede corroborar además nuestro distribuidor Miguel García, que está aquí presente. Nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir este momento. Muchas gracias. Buenas tardes, creo que me corresponde empezar a mí. Yo conocí a Carmen Sanz Ayán a finales de los años 80. Yo era entonces director del Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid y me cupo el honor de publicar su tesis doctoral sobre los banqueros de Carlos II, que ya anunciaba esta línea de especialización en la que luego ha profundizado tanto y con tanto éxito y también. Después, yo recuerdo unos años más tarde, poco tiempo después, uno de los mejores historiadores de la economía que ha habido en España, el profesor Felipe Ruiz Martín, con quien yo tenía una relación especial por relación familiar, con independencia de la que teníamos como historiadores, me comentó: oye, está muy bien este libro que habéis publicado de esta chica. Este fue uno de los primeros elogios, importantísimo en este caso, pero luego ha habido, sin duda, otros muchos en una línea consolidada. Carmen Sanz, aparte de esta especialización en algo tan arduo, tan complejo, como son los asientos, como son las finanzas, como es todo ese sistema de crédito de la monarquía, repito, difícil de entender a primera vista, pues ha trabajado en otros campos. Ella es una gran especialista en la historia del teatro, el teatro especialmente en el siglo XVII y el teatro cortesano, y también otro campo que a mí me parece muy importante, y con ello no agoto todas sus múltiples publicaciones, que es el del pensamiento político. Ella fue editora del teatro monárquico de don Pedro Portocarrero, que no es, aunque a veces se le confunda, el cardenal Portocarrero, sino un pariente suyo, que se publica en 1700 y que es una reflexión importantísima de las muchas que se hicieron al final de aquel reinado de Carlos II, precisamente además en el año en que muere Carlos II y se va a producir el cambio dinástico, por parte de pensadores, de escritores, de teólogos, una de las grandes obras, sin duda, del reinado, que ella editó en una edición magnífica del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Vamos con el libro, que ciertamente, después de lo dicho, pues pueden ustedes esperarse mucho, como así es. En este libro que presentamos hoy, Carmen se centra en la reconstrucción del capítulo principal del crédito que negocia la monarquía en las llamadas provisiones generales, que es el crédito que se negocia todos los años para sufragar las necesidades esencialmente militares de los ejércitos del rey de España, en el extranjero, en principio, pero después de 1640 también en la propia península ibérica, una vez que se produce la revuelta de Cataluña, también la de Portugal, aunque esta todavía tardará tiempo en ser atendida debidamente. Este crédito de las provisiones generales, que era la parte del león de los créditos que negociaba la monarquía, naturalmente se encargaban de él los principales hombres negocios o negociantes, factores, asentistas, términos todos ellos que pueden aplicárseles. Y era el más importante también por la cuantía de los asientos que en él aparecían y por las enormes posibilidades de enriquecimiento y de promoción social que, participando de esta forma, se abrían a estos asentistas. El libro analiza los créditos gestionados por el Consejo de Hacienda, que reflejan lo esencial de la aportación de la Corona de Castilla, y distingue el crédito previsto para cada año dentro de estas provisiones generales que se solían hacer en el último trimestre del año anterior, del crédito efectivamente negociado, que siempre era menor de lo que se esperaba, y por último del materializado, es decir, del dinero que se recibía, puesto que, en fin, había un decrecimiento de las cuantías de los tres, primero por la dificultad de negociar todas las cantidades que se deseaban, después porque era frecuente que los hombres de negocios paralizaran las aportaciones, las mensualidades pactadas cuando no se les cumplían las consignaciones, es decir, los pagos para resarcirles de lo
de lo que anticipaban. Una de las principales aportaciones del libro que hoy presentamos es el que su autora se ha basado en una información detallada y serial que además tiene en cuenta los dos tipos de moneda de curso legal existentes en la Castilla del siglo XVII. Hasta ahora se conocía esencialmente la evolución global del crédito negociado por la monarquía en plata, gracias a trabajos anteriores sobre la hacienda o los banqueros. Pero Carmen Sanz incorpora las provisiones que se hicieron en moneda de vellón, así como el importante papel jugado por este en la devolución de los préstamos a los hombres de negocios. En sus cuadros, los cuadros son magníficos, los cuadros de esa segunda parte son algo excepcional que resuelven muchas cuestiones para los historiadores, distingue las provisiones en cada una de ambas monedas y aporta también las cifras del vellón deflactado, es decir, deflactado de acuerdo con los premios de la plata que corrían en cada momento, lo cual es complejísimo porque había una enorme variabilidad en unos momentos o en otros. Para así el vellón deflactado poder sumarlo con las cantidades expresadas en plata y cuantificar el volumen global del crédito. Antes de llegar a este capítulo segundo, que es el meollo cuantitativo, sin duda, del libro, hay un primer capítulo magnífico también, en el que Carmen realiza un estudio detallado de los mecanismos económicos y financieros a través de los cuales se articuló el crédito de la monarquía. Ello le lleva a explicar con una claridad difícil de encontrar en este tipo de estudios cuestiones como el propio crédito, los asientos, en qué consisten, el papel de las ferias o el complejo sistema monetario, ya lo he dicho, de la época, las alteraciones del valor del vellón desde 1599 hasta 1680, una plaga terrible, y también las alteraciones del valor de la plata. Un apartado importante es el del contrabando mercantil y las licencias de comercio. Las dos cosas estaban unidas, puesto que el contrabando, la corona lo conocía y obtenía beneficios de él concediendo licencias para poder comerciar legalmente, o bien con posiciones o perdones en casos en que se tenía interés en descubrir estos comercios ilegales. Este contrabando no solo beneficiaba a la monarquía, beneficiaba enormemente a los asentistas y suponía para ellos un fuerte aliciente, porque a través de este contrabando los asentistas proporcionaban géneros imprescindibles para la propia monarquía. Por ejemplo, el cobre o los pertrechos navales procedentes de zonas comerciales controladas en estos años por los enemigos holandeses. De forma que el contrabando era un complemento ineludible del comercio legal y una pieza clave del negocio de los asentistas. Sin el contrabando no hubiera sido posible mantener el sistema de financiación de la monarquía, y esto es algo que también supone una gran aportación de Carmen Sanz allá. Pero no solo el contrabando, también el comercio internacional. El contrabando solo era una parte del mismo. El comercio internacional era otro terreno en el que los asentistas habían de estar presentes, puesto que era el gran mecanismo que les permitía el cambio de vellón por plata. Esta era la cuestión fundamental, la necesidad de transformar vellón en plata, en menor medida en oro, en cuyas monedas habían de ser pagados los asientos fuera de España. Dado que la mayor parte de las compensaciones con las que se pagaba a los asentistas por sus créditos y gestiones procedían de la fiscalidad castellana y que ésta se recaudaba esencialmente en vellón, los asentistas necesitaban controlar el mercado internacional para poder allí cambiarlo. Con el vellón compraban materias primas exportables, piensen por ejemplo en la lana, que vendían en mercados extranjeros y obtenían plata con la que pagaban esas cantidades que ajustaban. Era un mecanismo muy complejo, pero que solo estaba al alcance, y esto es lo que quiero llevar a su mente, de grandes hombres de negocios, de grandes asentistas, de gente que controlaba el comercio internacional. Muchas veces hemos visto que todavía en esta época no nos encontramos con un banquero especializado en la banca, con alguien que se especialice en un tipo de actividad económica concreta, y es que era imposible. El sistema exigía esta diversificación, porque solo mediante esta diversificación era posible conseguir este, digamos, milagro de cambiar vellón por plata y así poder pagar esos créditos que necesitaba la monarquía en diversas plazas extranjeras.
Otra de las cuestiones importantes que estudia Carmen Sanzallán es la de las compensaciones. Es decir, las rentas o efectos que permitieron a los asentistas reembolsarse el dinero anticipado con los correspondientes intereses por su anticipación, los pagos por la transferencia que hacían, cambio de monedas, los riesgos que corrían, etc. Carmen estudia de forma detallada las diversas fuentes de las que procedían tales compensaciones, que eran esencialmente servicios, rentas, monedas de vellón, expedientes como la media nata de juros, al que la autora llama el arbitrio estrella. Cuidado, la media nata de juros afectaba sobre todo a grupos privilegiados, y esto nos explica también las reacciones contra el conde-duque de Olivares. O los juros acrecentados, algo interesantísimo cuyo mecanismo también explica. Y también plata, aunque no toda ella procedente de la que llegaba de América para el rey. Demuestra así la autora de forma fehaciente la falsedad de la idea, que todavía en algún trabajo reciente se ha mantenido, del papel decisivo del oro y la plata de América en tales compensaciones, es decir, como elemento para compensar a los asentistas. La realidad, detalladamente cuantificada por ella, es que, dejando a un lado el importante papel que jugaba la plata como garantía y estímulo al crédito, los metales preciosos procedentes de Indias supusieron como media el 8,8% de los reembolsos obtenidos por los asentistas, en una década en que las llegadas de plata fueron inciertas y cada vez más escasas. Fue la economía castellana, a través de muy diversos tipos de impuestos y exacciones, la que sostuvo lo esencial del crédito de la monarquía. Afirmación que vale con carácter general para todo el periodo de los Austrias, pero que alcanza un significativo valor en estos años de crisis. Las rentas castellanas de 1640, cito textualmente a la autora, soportaron más del 70% de los reembolsos que compensaban los asientos de ese año. En 1648 lo hicieron en más de un 80%. Sus rendimientos procedían mayoritariamente de la aplicación de sisas, es decir, de una fiscalidad indirecta. Carmen Sanzallán demuestra con cifras que entre 1639 y 1649 la capacidad crediticia de la monarquía descendió en un 58%. Antes de su estudio se creía que a partir de los años 40 los asentistas fueron preferentemente españoles, asentistas de pequeña entidad, pero ella demuestra que el protagonismo siguió siendo de los extranjeros. A partir de 1640, en los primeros años de la década, fueron retirándose del crédito los grandes asentistas genoveses, muy importantes hasta entonces, los Serra, Spínola o Centurión, entre otras causas por su alineamiento en entre los cada vez más numerosos enemigos del conde-duque de Olivares. Aunque no desaparecieron del todo, el principal protagonismo corresponde ahora a los portugueses, en su mayor parte conversos, que continuaron alimentando el crédito tras la caída de Olivares en 1643. Tal vez muchos de los ataques que recibieron por parte de la nobleza se deban a su apoyo al valido. La dificultad del crédito de 1646, el año en que se consigue una cantidad más baja de toda la década, y los altísimos intereses que hubo que pagar aquel año por dicho crédito contribuyen a explicar la bancarrota, suspensión de pagos o medio general de 1647, la cual, contrariamente a lo que se ha afirmado, no fue una medida adoptada contra los portugueses. Todos los grandes asentistas de dicha nación consiguieron ser exceptuados del decreto, pues la Real Hacienda no podía permitirse el prescindir de ningún banquero activo. Como todas las suspensiones de pagos anteriores de los siglos XVI y XVII, que Carmen analiza también con detalle, la de 1647 se hizo con el doble objetivo de refinanciar una deuda cuyo volumen era insostenible y de reintegrar en el circuito del crédito, bajo nuevas condiciones, a los asentistas que estaban dispuestos a seguir negociando con la monarquía. En los últimos años de la década, junto a la desaparición física de algunos de los protagonistas principales del crédito anterior, fallecimiento, Jorge de Paz o Duarte Fernández, aparecen nuevos nombres, también portugueses, Filipe Denís, Manuel Cortizos o Ventura Donís. En 1648, tras la suspensión de pagos del año anterior, reaparecen también las grandes familias genovesas de los años 30, reforzadas por algunas familias genovesas nuevas. En estos años, además, comenzó a funcionar una entente entre los portugueses y algunos genoveses
que se consolidaría en los años posteriores, por ejemplo, los Cardoso Palavecín o los Cortizo Piquinotti, que tiene algo que ver con lo de los ticios, mientras que no se refería antes Carlos Pascual, y Gracos. El medio general de 1747 tuvo también consecuencias institucionales y judiciales muy importantes que también analiza la autora. La causa principal fue la utilización creciente de los millones como base para las consignaciones a los asentistas, que se afianzaría tras la suspensión, aportando en el año 48 un 40% de todas las consignaciones. Era necesario, dada la importancia que adquirían, asegurar el rendimiento de los millones, tranquilizar a los asentistas con el rendimiento previsto de dicha entrada. Enfrentándose, por ejemplo, con el alto nivel de fraude protagonizado por las autoridades locales, puesto que de las ciudades con voto en Cortes, que eran las que se encargaban de la administración. Las frecuentes fricciones entre autoridades locales y asentistas habían llevado, que son de todo el siglo XVII, habían llevado a la creación a instancias de estos de una jurisdicción especial, los jueces conservadores y los jueces ejecutores, dependientes del Consejo de Hacienda, que les sacara de la jurisdicción de las justicias ordinarias, de la jurisdicción local castellana. El siglo XVII asiste a una pugna casi constante entre los consejos de Hacienda y de Castilla, que se prolongaban estos enfrentamientos entre los jueces que dependían de uno o de otro, los que dependían del de Hacienda, estos conservadores ejecutores, y las justicias ordinarias respaldadas por el de Castilla. El medio general del 47 supuso un refuerzo del Consejo de Hacienda, pues en dicho año se sometió a él la Comisión de Millones, originariamente un comité integrado por las oligarquías urbanas, aunque ya, de hecho, muy intervenido desde los años 30 por parte del Poder Real. Carmen Sanz también matiza la idea existente hasta ahora, basada en estudios anteriores, especialmente de profesores Eliot o Gelabert, de que el fuerte descenso del crédito de la monarquía en la década de los 40 se debió sobre todo a raíz de la caída de Olivares, a una contención deliberada de la propia monarquía, temerosa de tensar aún más la relación con los contribuyentes castellanos. En esta contención se ha explicado, primero Eliot, también después Gelabert, una de las razones para que en Castilla no se produjera esa gran revuelta que se produce en los años 40 en muchos otros territorios de la monarquía. ¿Cómo es posible que el que más paga, el más sacrificado, el más gravado, sea aquel en el que no se produce este gran levantamiento? Gelabert utiliza incluso un término que es el de levantar el pie del acelerador, que también utiliza la propia Carmen Sanz Allán. Ella dice que no está claro que esto ocurriera, que no está claro que se levantara el pie del acelerador, es decir, que la monarquía aligerara sus demandas fiscales. Desde luego no lo hizo de forma inmediata tras la caída de Olivares. Durante los años 44 y 45, el reembolso de los asientos se siguió basando en los mismos procedimientos extraordinarios con lo que lo había hecho hasta entonces. Y, por tanto, en fin, no se puede usar esta razón así sin más para explicar que no hubiera una rebelión. Ella dice que no había un masivo nivel de información sobre los abusos que sostenían el pago de las consignaciones, y por otra se pregunta, para explicarnos las razones de esta tranquilidad, dice que se pregunta hasta qué punto pudo ser un factor de estabilidad la implicación en diversos grados de amplios sectores de la sociedad en los beneficios que se derivaban de estos manejos, sectores que habrían actuado como amortiguadores. En cualquier caso, es un tema que queda abierto y es otra de sus aportaciones fundamentales. Ella señala también que el relevo del conde-duque de Olivares fue un relevo peculiar, puesto que muchos de sus principales colaboradores continuaron en los importantes puestos de gobierno, como el caso que estudia con algún detalle de José González, presidente del Consejo de Hacienda entre el 47 y el 51, que a su vez sustituía al fallecido Pedro Antonio de Alarcón, también destacado olivarista. El régimen que le sigue a Olivares va a seguir plagado de antiguos colaboradores suyos, reciclados de alguna forma, pero de olivaristas. Además, y pese a esa retórica que se utiliza
del buen gobierno, que parece que quiere recuperar el prestigio de la monarquía después de los medios extraordinarios a los que había acudido el defenestrado válido, la realidad es que esto es una retórica y que no hubo sino retoques, dice, que en realidad mantuvieron en lo sustancial los procedimientos extraordinarios que alimentaban el sistema de asientos. El capítulo tercero se dedica al estudio individualizado de los asentistas, de todos los que participan en el crédito de estos años, comenzando por los dos que sostuvieron una tercera parte de las provisiones negociadas en plata de toda la década, los portugueses Jorge de Paz Silveira y Duarte Fernández, pero en fin, estudia también otros, la Casa Genovesa de los Pichinotti, que era la tercera, y otra serie de ellos. Analiza con un detenimiento que ya mostró en su primer libro, pues, y en lo que es una gran experta, los orígenes de cada una de las casas, los negocios a los que se dedicaban, los sucesivos progresos que hacen, sus relaciones con otros, etcétera, etcétera. ¿Qué obtenían todos estos financieros? Hombres de negocios, los árbitros de todo, es el título del capítulo cuarto en el que la autora se ocupa del enriquecimiento, de la promoción social de estas familias y se plantea si su poder económico les facultaba no solo para controlar las fuentes de financiación de la monarquía, como vemos que controlaban, sino también buena parte de sus engranajes políticos y sociales. En definitiva, y en palabras suyas, si ser árbitros les convertía también en dueños, si todo estaba a su alcance o si hubo límites que no lograron traspasar. Por un lado, constata que durante la década de los 40 se produjo el mayor porcentaje de ennoblecimiento de financieros de todo el reinado de Felipe IV. Aquí van por delante los genoveses con relación a los portugueses de origen converso, que tardarán más y encontrarán más dificultades. Por otro lado, se plantea la cuestión del origen converso de muchos de estos portugueses y la oposición que ellos les generó, no ya para ennoblecerse, la oposición social. En los críticos años 40, en el comportamiento social y las demostraciones públicas de los asentistas, ella nota cómo desaparecen anteriores exhibiciones de riqueza y hay una moderación, una mesura. La liberalidad, la magnificencia necesarias para transmitir una idea de solvencia y de confianza. Esta gente drenaba capitales de muchas personas y, por tanto, cuando los que les entregaban sus dineros tenían que saber que eran gentes de confianza, ¿verdad? Bueno, pues ha de combinarse en estos años críticos con una cierta prudencia. Así, por ejemplo, se explica que frente a ejemplos de exhibición cortesana y social de años anteriores, como el de Manuel Cortizos, que no entrará, sin embargo, hasta al final de la década en las provisiones generales, que es un vallisoletano, pero de origen judeoconverso portugués, en la exhibición que hace en los años 30, en la década de los 40 los grandes asentistas, los portugueses a los que nos hemos referido, los dos principales, Jorge de Paz Silveira y Duarte Fernández, optan por un modelo prudente de visibilidad social que además, para hacerse perdonar este origen judeoconverso, es el modelo del perfecto súbdito católico, es decir, resaltando ese aspecto religioso. Y prefiriendo este modelo del perfecto súbdito católico al más arriesgado en estos años del perfecto cortesano. Termino. Sumamente interesante es el estudio, en este capítulo también, de los orígenes de la gran acusación que se lanzó en aquellos años contra los asentistas judeoconversos portugueses de ser los financiadores de una gran conspiración internacional contra la monarquía. Tomó alas a raíz de la sublevación de Portugal. Carmen Sanzallán plantea la cuestión desde la paradoja que supone el que al tiempo que la monarquía les está utilizando ampliamente en sus asientos, organismos directamente dependientes de la monarquía alentaran la persecución contra tales asentistas, persecución a cargo en muchos casos de la Inquisición. El origen de las acusaciones a los portugueses de origen converso estuvo en los virreinatos americanos y surgió, señala, de la frustración que la oligarquía criolla, con apoyos importantes, como por ejemplo el del obispo de Puebla, Juan de Palafox, importantísimo personaje, al que se ha dedicado un trabajo también en esta colección. Ante los cargos y prerrogativas que iban adquiriendo los hombres de negocios portugueses, bueno, esta oligarquía criolla
pues reacciona porque no quiere verse despojada, expulsada del negocio en América, donde también los asentistas portugueses tenían una importante implantación. Ahora bien, señala la autora, pese a las persecuciones desatadas, a los procesos inquisitoriales en Indias, igual que ocurre en la metrópoli, pocos comerciantes de gran entidad cayeron de forma irreparable en las redes inquisitoriales. En definitiva, y cito a Carmen Saz, fueron ataques perpetrados contra miembros secundarios prescindibles de las redes judeoconversas que, al tiempo que tranquilizaban la opinión, salvaban a las cabezas de la negociación, a los importantes, a aquellos de los que la monarquía no podía prescindir. En fin, he pretendido hacer un resumen complejo un resumen amplio de este libro importantísimo, complejo, pero imprescindible. A partir de ahora, cualquiera que quiera acercarse al estudio, no ya solo del crédito y sus mecanismos, también de la crisis de 1640, que hasta ahora se había analizado, sobre todo en los aspectos políticos, en los aspectos de las revueltas, ¿no?, en España y fuera de España, en los aspectos de la política internacional, en aspectos militares. Bueno, a partir de ahora, cualquiera que quiera acercarse a todo esto, y también cualquiera que quiera acercarse digamos, al siglo XVII, al reinado de Felipe IV, a los mecanismos por los cuales la monarquía logró durante tanto tiempo subsistir en los frentes internacionales, tendrá que utilizar profusamente, como he tratado de hacerlo yo, este libro espléndido de Carmen Saz Ayán, por el que la felicito efusivamente. Gracias. Bueno, yo voy a tener una intervención muy breve por dos razones. La primera, porque el profesor Ribot ha sintetizado de manera magistral el contenido del libro de Carmen, y en segundo lugar porque tenemos que dejarle a ella, a la autora, también margen para que nos hable, ¿no? Pero no puedo dejar de hacer dos cosas al menos, ¿no? La primera es felicitar a Carmen Saz Ayán por este libro que califico con la mayor sinceridad de excelente y de verdaderamente admirable. Dentro del panorama de lo que es la historia financiera española, y yo diría que no solo española, sino europea. Y en segundo lugar, quería sintetizar de manera lo más corta posible, cuál es la visión que deja la lectura de este libro en un especialista, como es mi caso, en historia financiera contemporánea, ¿no? Hay que decir que la obra de Carmen Saz Ayán, no solo en este libro, sino desde su primera gran aportación, Los banqueros de Carlos II, pues significó nada menos que la continuidad a un nivel científico verdaderamente impecable, ¿no?, de una exigencia altísima, la continuidad, decía, de una línea de historia financiera que empezaría pues con don Ramón Carande, en los años 40, ¿no?, con su obra Carlos V y sus banqueros, continuaría después, pues, por supuesto, con don Felipe Ruiz Martín y con don Antonio Domínguez Ortiz, ¿no?, principalmente en su obra sobre la Hacienda de Felipe IV, y un artículo, creo recordar, que en la Hacienda Pública Española, en los años 70, sobre los banqueros, ¿no? Yo creo que es la primera aportación que conocí. Me parece que hay otra también, de Garzón Parejo, ¿no?, en el Instituto de Estudios Fiscales, sobre los banqueros, las finanzas en la época de Carlos II. Después de esa generación, podríamos considerar la generación de la posguerra, hubo un gran vacío en la historia financiera moderna, de los siglos XVI al XVIII. Y eso en parte ocurrió por razones históricas españolas. ¿Por qué? Porque las urgencias de la edad contemporánea, a finales del franquismo y la transición, hicieron que
muchos jóvenes de entonces nos volcáramos hacia la historia de los siglos XIX y XX, ¿no? La prueba es que en mi gremio, pues en la historia económica, los modernistas son muy pocos, ¿no? Precisamente debo decir que gracias a uno de ellos, al profesor Ángel García Sanz, ¿no?, que es amigo entrañable y catedrático de la Universidad de Valladolid, de Historia Económica, pues pude conocer a Carmen Sanz en unos cursos de verano allá por los años 90, ¿no? Ya había publicado su obra sobre Carlos II. Pero había muy pocos especialistas, hay muy pocos especialistas en historia económica de la España moderna. En los años 80, a finales de los años 80, pues surge esta generación de la que ella ocupa un lugar muy distinguido, yo diría que un lugar de avanzada, y en esa línea, después de muchísimos trabajos, tiene verdaderamente Carmen Sanz es autora de una fecundísima obra a pesar de su juventud. Bueno, pues ahora nos ha entregado este libro de los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica de 1640, que lo que hace es replantear cuestiones que habían sido ya abordadas por el profesor Ruiz Martín en sus últimos trabajos, y sobre todo yo creo recordar que en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia, que hablaba justamente de las finanzas de la monarquía hispánica en el reinado de Felipe IV, y por otros autores, ¿no? En muchos casos, lo que ha hecho Carmen Sanz Ayán, me parece, es retomar lo que eran sugerencias, ¿no?, insinuaciones de estos maestros, ¿no? Y ella lo que ha conseguido, como ha dicho muy bien el profesor Ribot, y no voy ni muchísimo menos a repetir, pues ha sido desarrollarlo sobre la base, y esto sí quiero confirmarlo y confirmarlo para alabarlo, sobre la base de un trabajo de archivo verdaderamente ejemplar, ¿no? En varios archivos, en Simancas, en el Archivo Histórico Nacional, en esta misma Biblioteca Nacional, en otros archivos, y gracias a esa información y a su vastísima erudición en la literatura de la época y en la literatura, en la historiografía actual, pues ha podido resolver algunas de estas preguntas, y también abre preguntas nuevas que estoy seguro que ella se encargará o intentará al menos responder en el futuro, ¿no? Por ejemplo, la pregunta a la que se refirió el profesor Ribot antes, ¿no? ¿Por qué ese cambio en la política fiscal, si es que lo hubo, ¿no? Primero, hubo cambio en la política fiscal después de Olivares con Felipe IV. Si fue así, ¿por qué lo hubo? Responder a fondo a esa pregunta es muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque no tenemos datos cuantitativos, y ello exigiría, por ejemplo, conocer cuál fue la presión fiscal. Para conocer cuál fue la presión fiscal, pues hay que saber primero cuál fue la recaudación fiscal, bueno, y luego conocer cuál era el PIB de la época, cosa que evidentemente no conocemos todavía. Quizás en el futuro no sea difícil la reconstrucción de esta magnitud económica. Hay otras sugerencias, por ejemplo, recuerdo una que también ha sido mencionada por el profesor Ribot, una sugerencia del profesor Ruiz Martín, creo recordar incluso que estaba en una nota a pie de página, y se refiere a el posible nexo existente entre el contrabando de plata, sobre todo el desvío de plata hacia Holanda en el siglo XVII, y la posible intervención de los portugueses, de los banqueros portugueses, ¿no? En el libro de Carmen Sanz Ayán se habla, pues, de una cierta alianza que se produce, no sé muy bien, no he sabido leerlo bien yo, si en casos puntuales o fue un fenómeno más generalizado, una alianza entre los portugueses conversos y los portugueses que estaban en Holanda, ¿no? que habían tenido que huir a Holanda. Y eso tendría que ver tal vez con la gran polémica que hubo, ¿verdad?, y que sigue habiendo en cierto modo, sobre las llegadas de plata a España, ¿verdad?, la cuantificación
que ha hecho Molinó, ¿no?, que hizo el profesor Molinó respecto a la clásica de Hamilton, etcétera, etcétera. Bien. También, y por último, porque ya quiero acabar, pero no quiero tampoco dejar de decir esto, me ha llamado mucho la atención de la lectura del libro de Carmen Saint-Saëns la racionalidad del sistema de gobierno y del sistema fiscal y del sistema financiero de Felipe IV y en general de la monarquía hispánica, algo que ya se venía viendo, comprobando, pero que creo en este libro queda mucho más patente, ¿no? Por supuesto, el Estado era otro, no existía el Estado liberal, era otro Estado, una monarquía plurinacional, como quiera llamarse. Y debido a eso, pues los órganos de gobierno pues, eran distintos, por supuesto el papel de la Iglesia y de la nobleza era distinto al mundo contemporáneo, pero muchas de las peculiaridades que se creen peculiaridades de las finanzas, de la economía financiera del siglo XVII, no son tales peculiaridades porque son características del mundo financiero actual. No hay grandes diferencias. Aunque no hubiera Fondo Monetario Internacional, aunque no hubiera entonces Banco Central Europeo, no había bancos centrales, de hecho. Pero hay una serie de comportamientos y de constataciones que se pueden verificar, ¿no? Por ejemplo, cuando aumenta el endeudamiento del Estado, aumenta la presión fiscal luego. Eso es algo que dijo, por cierto, un descendiente de portugueses judíos, David Ricardo, un economista inglés de principios del siglo XIX, enunció esta ley. Incremento de deuda pública conduce, sin lugar a dudas, a incremento de la presión fiscal. Cuestión que, por cierto, debería preocuparnos mucho hoy a los españoles actuales, ¿no? En segundo lugar, el papel jugado por los asentistas es muy parecido al que continuaron haciendo los banqueros internacionales incluso hasta la segunda mitad del siglo XIX. Por ejemplo, la llamada Haute Banque francesa, ¿no?, cuyos principales exponentes fueron los Rothschild. Bueno, los Rothschild, pero no solo los Rothschild, los Full, los Sellier y otras muchas casas de banca francesas tenían un comportamiento muy similar. Concertaban préstamos a gobiernos extranjeros para operaciones determinadas. No tenían establecimientos abiertos, no eran sociedades anónimas, sino que prestaban recursos. Para prestar esos recursos, a su vez ellos recurrían a familiares generalmente en otros países o a socios ocasionales, más o menos frecuentes, y repartían de ese modo el riesgo. No solo se trataba de una asociación para afrontar un crédito importante en su cuantía, sino también lo hacían de manera colectiva o mancomunada para que el riesgo individual fuera menor. Variaban otras cosas. Por ejemplo, la garantía era deuda pública, pero ellos no se encargaban de cobrarla, ¿no? La deuda pública ya se financiaba en la bolsa, como ocurre hoy, ¿no? En cambio, en el siglo XVII, según nos cuenta Carmen Saint-Saëns, no es así, ¿no? Pero en otras muchas cosas el mundo fue muy similar hasta los años 70 del siglo XIX. Por lo tanto, la lectura del libro de Carmen Saint-Saëns no requiere, para aquellos que no sean especialistas en historia moderna, no requiere tampoco unos, como decimos los economistas en nuestra jerga, no requiere elevados costes de transacción. Realmente es una lectura muy accesible, es un libro maravillosamente bien escrito y es un libro, volviendo al comienzo de mi intervención, por el cual yo felicito calurosamente a Carmen Saint-Saëns. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos.
En un libro publicado a mediados del siglo XVIII que consulté precisamente aquí en la Biblioteca Nacional y que he vuelto a mirar la asignatura por si alguien lo quiere comprobar, la R/22173, encontré una minúscula pieza introductoria cuyo título era Prólogo corto. Se insertaba en una obra titulada, y lo leo también, Discurso crítico sobre el origen, calidad y estado presente de las comedias de España. Es decir, no tiene nada que ver con el negociado de esta tarde. Y su autor, que se escondía, se parapetaba bajo la denominación de un ingenio de esta corte, decidió colocar el prólogo corto detrás de una introducción larguísima en la que explicaba minuciosamente sus objetivos, sus métodos de trabajo y adelantaba algunas de sus conclusiones. De este prólogo corto me llamaron la atención dos cosas. Primero, la relativa brusquedad con la que trataba al lector. Un tono en fin, duro, que no esperas encontrar en una obra discursiva, y que me recordaba las típicas exhortaciones al lector de las novelas picarescas, llenas de advertencias moralistas. Y, en segundo lugar, me llamó la atención, y ahora viene la parte que nos corresponde, me llamó la atención cómo enumeraba los tres peligros en los que, según él, podía incurrir un autor cuando hablaba de su propia obra, cuando se autoprologaba. Él decía que el primer peligro era ser largo, el segundo, digo también literalmente, hacer aspavientos dialécticos para captar la benevolencia de los lectores, y tercera cosa, repetir lo que ya estaba escrito en el libro. Advertida, por tanto, por este ingenio de la corte, yo voy a tratar de hacer extensivo su consejo a mi cortísima intervención de esta tarde, y voy a procurar ser breve, voy a intentar huir de la tentación de hacer descripciones metodológicas y eruditas, y voy a contar solo algunos detalles que han girado alrededor de la elaboración del libro. Y lo voy a hacer dejándome llevar por alguien que siempre me ha acompañado en todas estas lides más o menos complejas de hablar de uno mismo, que es Baltasar Gracián. Baltasar Gracián, en su oráculo manual y arte de prudencia, en ese brillante compendio de aciertos del vivir, del que él siempre se vanagloriaba, afirmaba que no basta con la sustancia, requiérese también la circunstancia. Así que yo básicamente voy a hablar de la circunstancia de este libro. Decía que iba a ser breve, pero ya voy a empezar a desdecirme. En lo único que no voy a ser breve es en dar las gracias. Lo primero, a todos ustedes por estar aquí esta tarde, por haber casi llenado la sala y haber decidido dedicar unos minutos a saber algo más sobre este libro. A todos porque sé que ha sido un gesto personal, de cercanía, de amistad, de cariño, que valoro muchísimo. La mayor parte de los asistentes los conozco, claro, son alumnos, son colegas, son amigos. Mi familia que siempre está ahí. Mi hijo ha venido de Londres solo para estar aquí y se lo agradezco mucho. Mi marido siempre está, incluso cuando no hay nadie más. En segundo lugar, a los dos presentadores, a Pedro T. de Lorca y a Luis Ribot. Luis Ribot, catedrático de Historia Moderna, académico de la Historia y maestro de todos los que trabajamos en la segunda mitad del siglo XVII. Lo contaba él al principio. A mí me dio una oportunidad de oro. Con mi tesis recién acabada, yo llevé mi tesis al Servicio de Publicaciones de Valladolid, orientada por Luis Miguel Enciso Recio y por mi maestro, que no puede estar hoy aquí, pero al que echo de menos y sé que querría estar, que es don José Alcalá Zamora. Y, en fin, desde el principio no me puso absolutamente ninguna pega, al contrario, alentó que ese libro, además, fuera el primero de una larga colección de libros que han sido magníficos, especialmente para los historiadores de Moderna, esa colección. Así que muchísimas gracias a Luis por haber accedido a estar aquí, no me puso el más mínimo problema, al contrario, se mostró solícito absolutamente.
Y a Pedro de Lorca, qué decir, hacía muchísimos años que no le veía, hemos retomado el contacto pues a raíz precisamente de este libro, de haber publicado el libro. Pedro de Lorca, catedrático también de Historia Económica y maestro de los que hemos estudiado Historia Financiera, porque aunque trabajara sobre banqueros del XIX, había que leerse sus libros, sus trabajos, para saber si uno no estaba descubriendo océanos o cosa parecida, ¿no? La verdad es que ahora, desde la presidencia de la Asociación de Historia Económica, está haciendo una labor magnífica y también le agradezco extraordinariamente que haya decidido invertir, siendo como son personas ocupadísimas, importantísimas, pues decidir estar aquí esta tarde acompañándome. Por supuesto, tengo que dar las gracias a la Biblioteca Nacional de España por acoger un acto como este como algo suyo, como algo propio. Es todo un mensaje y todo un símbolo de lo que son para ella sus investigadores, los que nos hemos pasado aquí décadas trabajando entre sus salas, con sus libros y con sus manuscritos. Así que muchísimas gracias, por supuesto, a la directora, pero, cómo no, al director de Acción Cultural, Carlos Alberdi, y al jefe de Servicios de Actos Culturales, a Antonio León Sotelo, que además fue mi alumno y que es algo que, en fin, llevo a gala absolutamente. También, por supuesto, al editor, ha hablado casi al principio, a Carlos Pascual y a la editorial Marcial Pons, porque han tenido, él lo ha dicho de una forma muy elegante, pero han tenido una paciencia infinita esperando este libro, han esperado años. Es un libro que ha vivido muchos avatares, varias interrupciones largas por cuestiones profesionales, casi todas ellas, y que finalmente han editado un libro en su estilo académico, impoluto de siempre, desde el principio hasta el colofón, magnífico, elegante. Así que muchas gracias. Y por supuesto, como no, a todas las instituciones que me acogen para trabajar, que es lo que yo básicamente llevo haciendo desde que me dedico a esta pasión, que es la historia moderna. A la Real Academia de la Historia, como no, a los académicos que han tenido a bien venir hoy esta tarde, se lo agradezco muy especialmente y ellos lo saben. Y, cómo no, a mis compañeros del Departamento de Historia Moderna. Sé que algunos incluso han debido venir casi con la lengua afuera porque sé que tienen clase por la tarde. Así que el hecho de verlos aquí, en fin, es una muestra, lo he dicho antes, de cariño y de amistad que agradezco muchísimo. Y, en fin, gracias a todos. Espero no haberme olvidado de nadie. Ahora sí, espero ser corta. Voy a intentar muy brevemente abordar algunas de esas cuestiones circunstanciales que yo decía que han orbitado alrededor del libro y que de alguna manera han afectado al producto final. Y he optado solo por hablar de esta cuestión porque creo que es complicado que un autor pueda interpretar su propia obra, sobre todo cuando hace poco tiempo que la ha entregado a los lectores, cuando ha dejado de ser suya y cuando lo que necesita es el feedback de la lectura, de cómo llega y de qué es lo que entiende el público, de lo que el público demandaba y de lo que al final el público ha encontrado. Por tanto, voy a hablar de esos aspectos exteriores que es verdad que algunos han afectado a los estratos profundos del libro, a la dermis del libro, y otros pues, son más epidérmicos, son más anecdóticos. Este primero, que sí que ha afectado al fondo del libro y que afecta a la explicación del libro como tal, es que teniendo en cuenta el título cuyos avatares ha explicado muy bien Carlos Pascual, y teniendo en cuenta el momento en el que finalmente ha visto la luz, podría pensarse que es una obra coyuntural, una obra pensada para aportar precedentes históricos a situaciones muy inmediatas del presente. De un modo u otro, eso es siempre así en la obra de un historiador, creo yo, de una historiadora en este caso. Conocer el pasado para entendernos mejor en el presente, yo creo que es nuestro trabajo, es que es nuestra tarea fundamental y es lo que da sentido pleno, me parece, a lo que hacemos. Al menos, desde luego, lo es así para mí. Pero lo cierto es que la primera versión, la muy primera versión de este libro, se gestó en plena bonanza económica, en un lejano 2005, cuando yo lo que decidí fue que lo que tenía entre manos
requería irme al Archivo de Estado de Florencia, yo tenía que ver cómo habían sido esos préstamos que se habían hecho desde el Monte de Piedad de Florencia, y decidir hacer eso fue decidir empezar de verdad a hacer el libro. Esto había sido un proyecto de investigación y aquello significó empezar de verdad a hacer el libro, y eso pasó en el 2005. Y mi primer objetivo, además de estos concretos que se pueden apuntar en la introducción y que ha sintetizado, en fin, de manera magnífica Louis Ribot, mi objetivo fundamental era insertar el estudio de las élites financieras en el discurso general del devenir histórico de la monarquía hispánica y hacerlo en un periodo crucial en el que comienzan a producirse cambios, mutaciones muy interesantes que sirven para que la monarquía hispánica sobreviva, porque estamos hablando de una década en la que parece que se va a destruir. Entonces, explicar eso, y explicarlo no como un apéndice, no como un capítulo añadido, sino como parte integral de la explicación de esa evolución política. De modo que hay varias cuestiones que se abordan en el libro, que era necesario abordar en el libro, pero que no son un fin, son un medio. Para mí no eran un fin, eran, insisto, un medio. Y por eso, aunque el libro contiene mucha información económica, aunque el libro tiene incluso formulaciones conceptuales que yo creo que había que hacer, que era necesario hacer en ese capítulo inicial donde había que explicar muchas cosas, no es un libro de historia económica, ¿de acuerdo? No es un libro, en fin, no era ese su fin último, y es lo que quería explicar esta tarde. Otro asunto circunstancial del libro al que no me voy a dedicar más es el del título. Efectivamente, yo tengo muchos defectos, pero uno de ellos es poner títulos larguísimos a mis trabajos, a los artículos, a los libros en general. No tengo el marketing de ponerlos cortos. Me parece que siempre falta algo y que los títulos deben ser largos. Y afortunadamente esta vez es bueno dejarse aconsejar por los amigos, pues mis Ticios y Sempronios se cayeron y se quedó el libro reducido a un subtítulo, que era lo que había detrás de los Ticios y Sempronios. No obstante, es verdad que para los curiosos está el eco de esos Ticios y Sempronios en la primera página del libro. Para quienes quieran saber por qué les llamaban Ticios y Sempronios a estos hombres de negocios, por qué se merecían esos nombres. No lo voy a contar, así tienen algo que mirar en la primera hoja del libro. Otro detalle que tiene que ver también con los preliminares del libro, con lo que se encuentra uno al principio al abrirlo, es la dedicatoria. El libro está dedicado a los alumnos del máster en Historia de la Monarquía Hispánica, de mi departamento, el Departamento de Historia Moderna de la Universidad Complutense. Los años más intensos de trabajo sobre este original han coincidido con los años de puesta en marcha de nuestro máster en Historia de la Monarquía Hispánica del departamento. Y ha sido para nosotros, y para mí, como coordinadora de ese máster durante los 3 últimos años, y creo que para el departamento en general, todo un reto, toda una aventura docente que nos permitió tener contacto directo con unas magníficas promociones, unas magníficas cosechas de alumnos con los que se podía trabajar con un método de trabajo seminarial, de lecturas, de debates, que a mí me aportaron mucho, me hacían preguntas inquisitivas, inteligentes, después de haberse leído los artículos que les habías dicho que debían leerse y venían con ellos leídos. Fue una reconciliación con la vocación docente que creo que va pareja a mi vocación investigadora, y yo no puedo entenderla una sin la otra. Y lo cierto es que me parecía que había que devolverles algo de lo que a mí me habían dado durante estos 3 años. Se me ha olvidado todos los problemas administrativos y todas las trabas que hemos tenido realmente para que ese máster funcionara, y me he quedado con esta parte magnífica que estará siempre en el pozo de mi trabajo. Y creía que esa era la forma de, bueno, al menos devolverles parte de lo que ellos me habían dado, parte de lo que me han dado estos alumnos. Algunos de ellos, increíblemente, acabando ya sus tesis doctorales con beca, con lo difíciles que están las becas de humanidades específicamente. Y ahí están,
y nuestro máster les ha servido para eso. Y creía que era una forma, insisto, de devolverles algo de lo que ellos me habían dado. Así que esa es la razón por la que el libro está dedicado a mis alumnos, algunos están aquí, de Historia Moderna del Departamento del Máster en Historia de la Monarquía Hispánica. Y ya para terminar, para no hacerme más larga, para ser corta, como decía el ingenio de la corte, creo que solo me queda explicar un poco cuál puede ser la continuación de este libro. Le he dedicado muchos años, pero yo creo que me han quedado algunas cosas por hacer y las más inmediatas son dos. Una es enfrentarme a hacer una biografía de uno de estos grandes hombres de negocios. Cuando apareció el libro, me llamaron de un programa sobre libros e historia que se hace en Radio 5 y el entrevistador, que se había leído el libro de arriba abajo, me hizo muchísimas preguntas muy inquisitivas y, en fin, muy bien hechas. Finalmente, al final de todo, me dice, sí, pero es un libro académico. Esto del libro académico es como, asusta un poco, ¿no? Y yo dije, bueno, he cuidado, he intentado que el lenguaje fuera un lenguaje cercano, que llegara, pero quizá haya que hacer un esfuerzo todavía mayor para que algunas de las cosas que se cuentan en este libro académico, que es verdad, sí, y yo me siento orgullosa de que el libro sea académico, pues quizá convenga ahora hacer un esfuerzo más. Y en ese sentido estoy involucrada en terminar una biografía. Uno de los directos responsables está aquí y sabe que lo estoy terminando. Una biografía sobre uno de estos hombres de negocios para... El género biográfico es complicado, todos lo sabemos, y también desde un punto de vista metodológico pues me está haciendo repensar muchas cuestiones, pero estoy disfrutando también muchísimo de eso y espero que finalmente ese libro, con un lenguaje cercano, pero sin traicionar lo que de verdad creo que se debe contar en esa biografía, pues yo creo que verá la luz dentro de poco. Y luego, en el plano puramente académico, y es verdad que esto sí es un trabajo académico, cuando se hablaba de si los hombres de negocios eran los árbitros de todo, me acuerdo que cuando entregué el ejemplar que ya no iba a tocar, ya palabrita del Niño Jesús, que era lo último, cuando lo estaba mirando Carlos Pascual, empezó a leer el índice y se paró en el epígrafe de los árbitros de todo. ¿De verdad eran los árbitros de todo? Fue la pregunta de Carlos Pascual. Pues hay una faceta de los hombres de negocios, de estos grandísimos hombres de negocios, que es la de construir su propia imagen. Les preocupa muchísimo construir su propia imagen, una imagen para sus contemporáneos y una imagen para la posteridad. Y creo que hay varios capítulos de historia cultural por escribir alrededor de esa construcción de la imagen. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a trabajar durante estos 4 años, en fin, está prometido y también comprometido porque forma parte de un proyecto de investigación del Mineco y hay que cumplir. Dinero público, hay que cuidarlo bien y distribuirlo mejor porque es poco, escaso. Pues trabajaré sobre esta cuestión, sobre la construcción de la imagen de los hombres de negocios, a partir de su discurso cultural, a partir de sus preocupaciones de tipo literario, pero también de tipo artístico, con el sentido de la posteridad. Porque a veces, a pesar de que se ve que hay programas, que yo vislumbro en alguna parte de este libro, ya algo se habla de esta cuestión, algunos de esos programas que están aparentemente muy bien diseñados, bien pensados, fracasan. Y sobre todo lo que me interesa es la historia del fracaso, es decir, ¿por qué fracasan? Así que a eso me voy a dedicar durante estos 4 años con la misma ilusión con la que me he dedicado siempre a trabajar en estas cosas que me apasionan, se nota bastante. En el momento en que me meto en harina, pues en fin, enseguida se me nota. Empezaba esta pequeña intervención citando el oráculo Manual y Arte de Prudencia y con él voy a terminar. Gracián otra vez
aconsejaba que aún de los amigos no se ha de abusar, ni querer más de ellos de lo que te concedieren. Todo lo demasiado es vicioso. Con esta cuerda templanza se conserva mejor el agrado y la estimación. Así que para conservar su agrado y su estimación, espero no haber abusado, esperamos no haberlo hecho, de su paciencia, de su tiempo, y les agradezco enormemente que hayan dedicado su tiempo precioso a estar esta tarde aquí conmigo para saber un poquito más sobre los banqueros y la crisis de la monarquía hispánica en el 1640. Muchísimas gracias.